El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. El tema sobre la mesa, gracias por acompañarnos en este espacio de opinión de Mega Noticias. Gracias. Hoy el analista Felipe González, a quien agradezco su compañía en este análisis del día. Felipe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Raúl Frías, me da mucho gusto saludarte y saludar a todos en el tema sobre la mesa. Oye, a ver, faltan 40 días para que acabe el sexenio del presidente López Obrador. Quedan 10 días para que entre la nueva legislatura, 500 nuevos diputados, 128 nuevos senadores. Sí, y en este ocaso del sexenio del presidente López Obrador, bueno, están surgiendo muchas, bueno, yo digo, son problemas que pueden ser muy importantes. A ver, el paro inédito del Poder Judicial es la primera vez que para el Poder Judicial, un poder completo, 55,000 trabajadores del Poder Judicial que iniciaron a partir del primer minuto de este día, iniciaron ya este paro. Va a haber guardias afortunadamente, pero me parece que es un paro que sí puede afectar, aunque el presidente López Obrador dice que no va a afectar al pueblo, ¿sí? Bueno, a ver, quien tenga un proceso de liberación, por ejemplo, de extradición, un tema administrativo, un tema civil, un divorcio, una adopción, no sé, puede haber mil cosas que sí puede afectar esto al tema de afectar a la ciudad, al pueblo, al país en general, sí, y que de alguna forma sí tiene un impacto. A ver, es la primera vez que hay un paro de estas características y también el primer paro, digamos, masivo de un sector en este sexenio del presidente López Obrador, Felipe. Así es. Sí, Raúl, yo creo que es un asunto que el presidente de la República ha minimizado. No sé si decir que de manera irresponsable, pero sí por lo menos en términos políticos ha querido minimizar este movimiento de los trabajadores de base, de los jueces, de los magistrados de circuito y por supuesto de los ministros, salvo desde luego los contados casos que están a favor de la política del presidente de la República, pero digamos que el 99.9999 del Poder Judicial de la Federación está prácticamente detenido. Si pudiéramos hacer un paralelismo, que desde luego no es posible, pero si lo pudiéramos hacer, es tanto como, imagínate que parara por completo el Poder Legislativo Federal. Claro, tiene desde luego sus procesos de receso y todo eso, pero nunca en la historia de este país se ha detenido el trabajo por completo del Poder Judicial de la Federación. Y el presidente, insisto, minimiza el asunto cuando en realidad sí tiene un efecto muy importante en los justiciables, en quienes buscan justicia. Él dice que ellos no atienden al pueblo, que no pasa nada, pero imagínate, por solamente mencionar un ejemplo, y incluso a lo mejor me voy a ver escandaloso si lo vemos de esta manera. Perdón si parece que es así, pero imagínate un caso de desalojo. Llega alguien con una orden de desalojo, cumple la orden de desalojo de una familia y esa familia se queda en la calle. Por supuesto que esto afecta al pueblo y al pueblo raso, al pueblo llano, al que tanto dice que se debe el presidente de la República. Es un tema grave, ¿eh? Sí, es un tema delicado, ¿no? Y me parece que también, bueno, Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, también hoy, bueno, señala que es un movimiento político y no una crisis laboral, por lo que se les tiene que descontar el salario. A ver, me parece que no abona de alguna forma a un tema que tiene que atenderse. ¿Por qué protesta el Poder Judicial? Por la reforma que presenta el presidente López Obrador y que de acuerdo a cómo se ven las cosas en lo que se refiere a la conformación del nuevo Congreso que empieza el 1 de septiembre, sí, pues Morena y aliados puede tener mayoría calificada y podría aprobar de inmediato pues muchas de estas 20 reformas, 18 de ellas constitucionales, que incluyen la reforma del Poder Judicial. El argumento de los trabajadores es que sí se afectan sus derechos laborales. Entonces, me parece que o no se consensó, no se explicó, o de alguna forma, sí, a ver, sería muy difícil que solamente los ministros, que pareciera que ese es el tema central que le interesa al presidente López Obrador, si pudiera de alguna forma tener esta repercusión. Me parece
que sí estamos viendo algo inédito y no veo todavía la forma en cómo se va a resolver una negociación, cuándo, quién, a partir de qué, en fin, me parece que sí tenemos un tema incierto en este tema del paro de los trabajadores del Poder Judicial, Felipe. Cuando además, Raúl, no se ha abierto un canal de diálogo con quienes protestan, se manifiestan en el ejercicio de su derecho de la libre expresión, de su derecho a la protesta, de su derecho a defender lo que consideran parte de sus derechos y de sus intereses ganados. Se tendría que abrir ya un canal de comunicación, un canal de negociación o como le quieran llamar. Yo creo que lo que mejor podría hacer hoy por hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum es dejar de lado este tema. Cuando ella asuma la presidencia de la República a partir de octubre próximo, probablemente sí entrar a la discusión. Pero en este momento es una reforma del presidente López Obrador, de la Cámara de Diputados, y ya hemos escuchado, ¿no?, voces como la de Ricardo Monreal que dice, esto lo vamos a aprobar el 2 o 3 de septiembre y no nos importa literalmente lo que piensen los trabajadores. A lo mejor sí es un movimiento político, pero ¿qué movimiento político no merece una atención, no merece un canal de diálogo, no merece una vía de comunicación? Lo que están haciendo es desdeñar algo que pues no sabemos si va a crecer, si se va a extender, pero que por lo pronto ya ha concitado el apoyo de distintas organizaciones, incluyendo las barras de abogados, las organizaciones empresariales, quienes están preocupados, las voces que están preocupadas por los excesos que pudieran significar la reforma al Poder Judicial. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, y el desprecio que muestra el presidente al llamarles paleros, ¿sí? A ver, esos son los adjetivos, esos son a veces los temas que en una persona que habla más de 3 horas todos los días, y bueno, se pueden cometer este tipo de señalamientos que lastiman desde luego algunas cosas. En fin, vamos a ver, pero no solamente es esto, Felipe, no solamente es el tema de este gran paro del Poder Judicial, está el tema de la extradición o la captura, la entrega del Mayo, que no está resuelto, no se sabe, el gobernador de Sinaloa hundido, utilizando aviones de un particular para salir en familia, como si no hubiera conflicto de interés, está el tema de Chalco, que no se resuelve en el Estado de México con estas inundaciones, está el tema de los limoneros que siguen siendo extorsionados, hay muchos frentes en el país que se están abriendo en el ocaso del sexenio del presidente López Obrador, y el que me parece que está más vigente, además del paro de los del Poder Judicial, el tema de la sobrerepresentación. ¿Cómo vas viendo esto? Sí, yo creo que se ha ido descomponiendo en el transcurso de las últimas pocas semanas el escenario político, social, que de alguna manera había mantenido bajo control la administración del presidente López Obrador. Él cuenta con un factor a su favor, que es el hecho de poder hablar todos los días estas 2 o 3 horas, fijar su posición frente a seguramente cientos, si no es que miles de personas que son parte de su feligresía. No, él cuenta con esa posibilidad y eso le ha ayudado de alguna manera a mantener en el ánimo todavía de un cierto grado de control esta clase de conflictos, pero los conflictos se han ido destapando uno tras otro en el transcurso de los últimos días y eso sí, por supuesto, es un tema delicado. Y el asunto de la sobrerepresentación, que parece que se va a definir quizá en el transcurso de las próximas horas, a lo mejor a más tardar de aquí al viernes, pues ya presagia esta posibilidad de que Morena y sus aliados tengan el número de diputados suficientes como para conseguir esas reformas constitucionales que han esperado 6 años a que llegue el momento para que López Obrador y Morena puedan conseguir esta clase de elementos en su agenda que está ahí vigente desde hace mucho tiempo y que no habían conseguido pues porque no tenían las condiciones legislativas para hacerlo. El proyecto que ayer se dio a conocer, digamos, de
del INE que y que está siendo discutido, va a ser discutido hoy, sí, pues habla precisamente de que en la Cámara de Diputados, de los 500 diputados que tendrá esta nueva legislatura, sí, 364 le corresponderían a Morena y sus aliados, de acuerdo a lo que dice ese preproyecto, ¿sí? Y esto de alguna forma le da, digamos, la mayoría calificada que se necesita para modificar la Constitución. Otro de los elementos para modificar la Constitución sería tener mayoría calificada en el Senado. Ahí les faltaría 3, si es que se acepta esta fórmula que estamos comentando, le faltarían 3 votos, que seguramente lo podrían conseguir. Y además necesitan tener 27 de los 32 congresos, sí, a favor, que también seguramente lo van a lograr con las mayorías que tienen. Entonces, sí, ese es exactamente el tema. Y la pregunta y el cuestionamiento que se habla sobre esta sobrerepresentación es si no se escatima el triunfo que tiene Morena y aliados con el 54% de los votos, 54%, pero lo que quieren es la representación del 75% de las curules, ¿sí? Y eso es lo que no checa, lo que de alguna forma no concuerda con lo que dice la Constitución, que ya tú hacías referencia en días pasados al artículo 54, respecto a que no pueden tener más de 300 diputados un partido político y desde luego tampoco una sobrerepresentación de 8 puntos sobre lo que hayan tenido. Entonces, ese es el gran debate y por eso el Consejo de Cámaras Industriales, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex. La Coparmex y todos estos organismos que a lo largo de los 6 años estuvieron muy callados, ¿sí? Han levantado la voz, ¿sí? Y bueno, pues de alguna forma el presidente no los baja de conservadores, de que quieren que siga la corrupción, que quieren que se viole la Constitución. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tiempos estamos viviendo en este tema! Y sobre todo hay quien ve que si se logra esta sobrerepresentación, si en los próximos años, en las próximas décadas, se puede cambiar el escenario de México. Es decir, en estos próximos días se puede definir el futuro de qué pudiera ser nuestro país. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo aquí, Raúl, voy a ser bastante pesimista, pero yo sí creo que el Instituto Nacional Electoral y en su caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les va a dar ese número de diputados que ya se ha anticipado en los números que incluso ha dado la secretaria de Gobernación, la propia presidenta electa. Yo creo que van a tener ese número. Entonces yo creo que ya los partidos políticos de oposición y desde luego las organizaciones civiles, empresariales, sociales en este país deberían empezar a prepararse ya respecto de cómo constituir una oposición sólida, fuerte, informada, capaz de llegar a los rincones distintos que tiene este país, porque de otra manera, si no hacen este ejercicio ya en este momento, entonces sí es posible que caminemos hacia otros escenarios que no son positivos, que ya los vivimos en algún momento, pero en otras condiciones, no en un apetito revanchista, no en un apetito de descontento, que es lo que motiva a muchos. Ojalá que estén tomando en consideración esto ya. Sí, fíjate que bueno, tienes toda la razón. Sí, el tema que yo veo es que en este escenario de polarización, sí, estamos viendo lo que mencionábamos en días pasados, un juego de vencidas, ¿sí? En donde lamentablemente puede haber un ganador, pero muchos perdedores, incluyendo desde luego el país. Sí, lo estamos viendo. A ver, hace rato el Banco de América está externando un comunicado y poniendo desde luego alerta sobre el tema de esta sobrerepresentación, sobre el tema del Poder Judicial. Sí, estamos viendo cómo el dólar se ha estado moviendo. Todavía hace unos meses hablábamos de un superpeso. Que no se afectaba. Estábamos viendo las calificadoras, observando lo que pasa en Pemex y en Comisión, pero digamos a nivel país también hoy se están poniendo focos amarillos sobre estos temas. Y sí puede haber repercusiones en todo esto, ¿no? Pero bueno, veremos qué va a suceder, Felipe.
Sí, las sumas ceros nunca han traído buenas cosas, ni en política ni en absolutamente nada, Raúl. Ojalá que tomen conciencia de esto y reitero, que la oposición se convierta realmente en un activo para este país, porque de otra manera sí se corre un riesgo grave para este México. Sí, regresar al pasado, de ese México de un solo partido, de ese México de una sola voz, que ya lo vivimos, ¿sí? Y bueno, a pesar de las experiencias que hay, termino con eso, en el tema de elegir jueces y magistrados mediante voto popular, los ejemplos que ha habido en el mundo que no son buenos, ¿sí? Aún así se sigue insistiendo en el mismo tema. En fin, me parece que sí, estos 40 días que le quedan a este sexenio de López Obrador, estamos viendo cosas que seguramente pueden descomponer mucho más este escenario que estamos observando, faltando 40 días para que cambie el sexenio. Trepidante, un escenario trepidante es lo que por lo visto nos espera en el transcurso del próximo, un poquito menos de mes y medio de aquí a que termine esta administración, Raúl. Ya veremos. Felipe, muchas gracias, como siempre, en el tema sobre la mesa. Y bueno, vamos a estar atentos aquí en Mega Noticias, informando, como siempre, sí, de las cosas que hay que dar a conocer. Gracias, Felipe. Muy buenas tardes. Gracias, Raúl. Buenas tardes. Es el tema sobre la mesa. El tema sobre la mesa.